La revista que a continuación procedemos a grabar ha sido escogida como parte del programa de Historia Oral que en conjunto impulsan el Archivo Nacional y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este programa es el rescatar el testimonio oral de algunos protagonistas de la década de 1940 y concretamente en relación a los acontecimientos de 1948. Encontrándonos en la sala de grabación del Archivo Nacional, en esta oportunidad tenemos la grata compañía de don Rafael Alberto Peralta Arias, quien para 1948 tenía la edad de 20 años y se dedicaba al estudio universitario. Don Rafael, bienvenido primeramente a nuestra sala de grabación. Para empezar quisiéramos preguntarle o consultarle cuál es su criterio acerca de la situación política de 1948 y concretamente si usted considera que antes de estallar la guerra civil hubo restricciones a las libertades ciudadanas, en particular a la libertad de movimiento, de empresa, de expresión o de organización. Yo creo que antes de los sucesos del 48 y en general durante el periodo electoral sí hubo restricciones a la libertad de las personas. En lo que respecta a otro tipo de restricciones no había. Todo se relacionaba con la cuestión electoral, porque el partido en el poder y que estaba disputando las elecciones tenía la idea de que las garantías sociales había que defenderlas a toda costa, porque si llegaba la oposición en ese momento, todo se iba a destruir. Entonces el partido en el poder se alió o renovó la alianza que tenía con el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba en su lucha, que aparentemente era defender también las garantías sociales, el Código de Trabajo, el Seguro Social, en aquellos tiempos la Universidad de Costa Rica. Es decir, convergíamos en un solo puente, pero no fue así. El comunismo no tenía otras miras. Yo, en todo lo que respecta al problema del 48, lo vería de tres modos. Habían tres. El gobierno que estaba, que a pesar de que era el del partido en el poder, y el partido que estaba disputando las elecciones con la oposición, pues era un gobierno que tenía sus miras y no le interesaba bañar al país en sangre. Luego estaba el partido en el poder con el doctor Calderón Guardia, que por supuesto lo que querían era ganar para volver a hacer una administración calderonista y seguir con las políticas que había empezado el doctor en el año 40, establecer bien todas sus políticas sociales. Y el comunismo, que defendían las luchas sociales que se habían visto involucrados y que su mira era defender también esas. Pero yo siempre he creído que el comunismo peleó en el 48 con otra mira, que era en general apoderarse del poder. Ellos inclusive a la hora de pactaron prácticamente solos con el Ejército de Liberación Nacional. Y teniendo, hay una anécdota que yo me tuve que ir al exilio en el 48. Volví a Costa Rica en el 49, después de una zona militar que hubo en Macacona, también tuve que volver a salir. Estuve en México muchos años. Y allá conocí gente de izquierda que me decían que cómo era posible que yo estuviera exilado, si seguro era un derechista. Y yo dije, no, yo soy un partido centrista, de un partido avanzado, como era el Partido Republicano Nacional del doctor Calderón Guardia. Y ellos me decían que era imposible porque la izquierda, la de Figueres, tan es así que Arévalo y todos
la Legión Caribe y todo eso era de izquierda. Es decir, en Costa Rica pasó una cosa muy rara, que a un gobierno de derecha, como se decía, que el de Picado, lo apoyaba el Partido Comunista. Y para nosotros, la oposición en ese momento con José Figueres era el derechismo que venía a acabar con las garantías sociales. Y estaba apoyado por toda la internacional comunista, digamos, del Caribe en ese momento. Era una cuestión que Confuso, es difícil, media confusa, ¿verdad? Sí. Entonces, la restricción, ¿en qué consistía? Me dice que es en el campo electoral. ¿Y en la práctica cómo se daba? Mire, en la práctica se daba impidiendo pues las reuniones de los partidos contrarios, persiguiendo en general al oposicionista. Eso es una verdad que nosotros no la podemos tapar. Ahora, se magnificó el asunto bastante a través de la prensa en ese momento, personas muy inteligentes como don Otilio Late con su diario Costa Rica. Entonces, pues la violencia trae violencia y hay una escalada que no se puede parar, ¿verdad? Ahora, el que empieza con la violencia es el más culpable. Y sí considero yo que la violencia empezó por la cuestión electoral, porque durante las elecciones anteriores de medio periodo hubo un fraude muy apreciable. Entonces la oposición del 47 estaba como gato patas arriba, como decimos, a la defensiva, y entonces dice que la mejor defensa es el ataque, entonces atacaban y los otros le respondían, y eso lo veíamos nosotros mucho en la universidad. Era muy dura la lucha en las clases universitarias y muchas veces llegó hasta la violencia. Sin embargo, como le decía anteriormente, tuvimos las dos asociaciones que habían de estudiantes de un lado y otro, pues en algunos momentos nos reunimos a hacer análisis de la problemática de ese momento. Eso es muy importante y lo vamos a rescatar luego. Ahora bien, en medio de ese ambiente de restricción electoral, ¿se manifestaron formas de violencia? Bastantes. Yo le voy a mencionar algunas, si usted me va a decir cuál de ellas Sí. se aplicó. Bueno, hubo huelgas. Antes de la guerra, ¿no? Sí, bueno, la huelga de brazos Ajá. caídos que la fecha que más me acuerdo es el 2 de agosto del 1947. Es una huelga que nació de una manifestación de señoras frente a la Casa Presidencial y fue violenta, tanto de un lado como de otro, porque pues las huelgas siempre son huelgas y las huelgas, el que está en la huelga quiere que todo lo demás la gente lo apoye, y entonces hubo bastante violencia de una parte y de otra durante la huelga de brazos caídos. ¿Marchas hubo? Sí hubo marchas también. ¿Para qué año? Bueno, aparte de... Aparte de la... No, de la huelga. no. Después de agosto del año 47, hasta que ya empezó el periodo eleccionario, lo que habían eran manifestaciones en la Avenida Central, frente al Diario de Costa Rica, que después se convirtió, las mismas manifestaciones que había frente a Monumental, pero eran frente al Diario de Costa Rica, donde se hacían los grandes grupos en las noches, oyendo a sus dirigentes. Entonces, eso pues... según la ley era prohibido, entonces intervenía la policía, después intervinieron las famosas brigadas de choque, ¿verdad? Que eran grupos semi-armados por los partidos, y no digamos que solo el Partido Republicano hubo, en el Partido de la Unidad Nacional también hubo. Es decir, ellos ya se preparaban desde mucho tiempo antes para lo que vino. ¿Hubo balaceras? Balaceras no, hubo pocas balaceras, no. Balaceras... Antes del 48, ¿no? Muy poco. Yo me acuerdo, ya estando el gobierno de don Teodoro Picado, hubo una cosa que se llamó el almaticazo. Y ahí sí hubo algún tipo de escaramuza, pero en general no había. Lo que había era, y si disparaban, eran pues esporádicamente. Sí hubo antes del 48 atentados terroristas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando destrozaron el restaurante Balcón de Europa, con la bomba y después la bomba de la tribuna, pero eso ya era ya en el calor del
del proceso eleccionario, que fue violento y largo. ¿Hubo detenciones? Sí, se habían detenciones, claro. ¿Eso para qué época? Bueno, antes del 48 en general, ¿verdad? Antes de las elecciones y después del periodo eleccionario, ¿verdad? ¿Torturas? Mire, tortura yo no podría decirle. Ahí sí que no. Sé de un caso, pero ya fue durante la época revolucionaria, cuando asesinaron a un muchacho que se llamaba Nicolás Marín, que lo asesinaron en la policía, donde es ahora la detención general. Este muchacho lo asesinaron ahí. Después de las explicaciones que yo oí, pues que le habían encontrado algunas de las pertenencias del coronel Rigoberto Pacheco, que habían asesinado en la sierra. Eso. Pero no. De otros casos así sí se habló mucho, y inclusive torturas y cosas, pero ya fue durante la guerra. Es que no sé si me está preguntando de la guerra o de antes. Antes de la guerra. Pues, no, sí, antes de la guerra no supe yo de tortura, no. Inclusive lo de Nicolás Marín fue durante el periodo bélico. Bombas sí, me manifestaban. Sí. ¿Amenazas? Ah, sí, las amenazas eran de un lado para otro, aquello del no le compre, no le hable, no le venda, que hizo el señor Ulate. Eso envenenó mucho a la gente. Eso fue una cuestión muy dura. Como le digo, la historia lo escribe en El que venció, y esas cuestiones sí fueron peligrosas. ¿Palizas? Sí, las palizas sucedían pues eran lo que llamamos broncas, ¿verdad? En las manifestaciones políticas. Ahora yo me acuerdo, en algunas reuniones políticas siempre había provocación de un grupo, provocación del otro. Si era del republicano, llegaban los de la oposición. De la oposición, si eran los de la oposición, llegaban los de la brigada de choque, y llegaba la policía también, ¿verdad? Era peor el asunto, y era doble. Ahora bien, después de la guerra civil, ¿usted considera que ese ambiente de restricción electoral existió o se mantuvo, o más bien aumentó? Después del 48. ¿Cómo era el ambiente? ¿Habían restricciones a las libertades? Sí. ¿De qué tipo eran? Bueno, yo no le podría decir porque pues yo no estuve metido en cuestiones políticas, pero la primera elección que hubo del señor Castro Cervantes, se habló mucho de fraude electoral. Yo nunca me volví a meter en política de ese tipo. Así que yo no le podría decir si hubo o no hubo. Lo que sí es que cada vez pues esa cuestión se fue, a través de los años, limpiando hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y durante la administración de la Junta de Gobierno, la libertad que... Mire, durante la Junta de Gobierno prácticamente yo no estuve en el país, porque yo me fui en mayo, apenas terminó la guerra para Nicaragua, volví, estuve unos meses, me volví a meter en una cuestión revolucionaria, contrarrevolucionaria, y me fui, estuve preso, y luego me fui a México y volví hasta que estaba el señor Ulate, en el año 53. No estuve con la Junta. ¿Cuáles son las razones a su criterio que hacen que estalle la guerra civil, don Rafael? La anulación por parte del Congreso de las elecciones. La anulación de las elecciones. Definitivo. Ya había llegado al país un clima que había que llegar al diálogo. Ya ahí no era demasiado el encono, y yo creo que la oposición había aguantado mucho, más bien en ese momento. ¿Y quién incidió en la anulación de las elecciones? ¿Quién o quiénes? Bueno, esto es muy difícil, ¿verdad? Porque el que lo anuló fue el Congreso, ¿verdad? La anulación de las elecciones, yo no soy abogado ni estuve metido ahí, fue anulado por el Tribunal de Elecciones, de personas muy honorables en ese momento. Y parece que sí había algo de que pudiera ser legal, pero no era lo que engendró la chispa, fue eso. Se pudo haber
llegado a un arreglo ahí. Y don Teodoro estuvo de acuerdo con esa anulación, ya que había cierta distinción entre el republicano como partido y el gobierno Sí. oficialmente, sí. Yo creo que don Teodoro, si en las manos de él hubiera estado no anularlas, no las hubiera anulado. Entonces hubo presiones externas. Presiones externas políticas muy grandes. Bien. Hablemos de la Legión Caribe, don Rafael. Sí. Si algo más quiere agregar. La Legión Caribe. Bueno, Sí, es que al hablar de la Legión Caribe, son 2 legiones Caribe, Ajá. las que hubo. La Legión Caribe original en Costa Rica fue un grupo de muchachos que se entrenaron durante la guerra del 48. Escogieron un grupo de muchachos, creo que no llegaban ni a 60, que estaban combatiendo al lado de Figueres, y escogieron personas de mucha calidad física e intelectual, y los juntaron en la hacienda Altamira, ahí los prepararon, y atacaron Limón y tomaron Limón. Luego pelearon contra otras tropas que entraron con el coronel Mesa. Esa es la original Legión Caribe. Yo conozco la mayoría de ellos, todavía viven y son amigos míos, muchos de ellos. Esa es la Legión Caribe. Luego, después del 48, la Legión Caribe se formó, cogieron el nombre ese, se lo robaron prácticamente, un grupo de personas del Caribe y de Centroamérica que eran de tendencia netamente comunista, como Rómulo Betancourt, como Arévalo, como Juan Bosch, un grupo de personas con aquel señor Rodríguez, que era el dominicano, que lo financiaba, y un grupo de militares que muy fogueados, nicaragüenses en su mayoría, dominicanos, venezolanos, exilados todos, y con un señor que se llamaba Rosendo Argüello, que era el secretario de la Junta. Esos hicieron un grupo para seguir la lucha en sus países y el derrocamiento de los líderes. Terminada la guerra. Terminada la guerra. Parece que el convenio que había entre los señores del Ejército de Liberación de don José Figueres y ellos era seguir esa lucha. Ellos le ayudaron a Figueres, pero Figueres tenía que ayudarlos a ellos. Ajá. Y parece que aquí no hubo personas que no quisieron seguir en eso. El Argüello tuvo muchos problemas con don Frank Marshall, porque no creía que el país estaba como para seguir en esas luchas. Esos son los que vivíamos fuera del gobierno, por supuesto, sabemos de esos años. Ajá. Esa era la Legión del Caribe, la original, que fue de combatientes de aquí. ¿Y quiénes los entrenaban a ellos? ¿Extranjeros o costarricenses? ¿A la primera Legión Caribe, a los ticos? Bueno, ya ahí entramos en otra pregunta, me imagino, ¿no? Ajá. Porque ya es de tipo militar. Sí. Es importante. El entrenamiento a las tropas de Figueres se le dieron muy buenos militares extranjeros. Trajeron un militar extranjero que fue el mejor de todos, que se llamaba General Ramírez, un dominicano. Y en general trajeron algunos militares guatemaltecos, hondureños y algún dominicano más. Esos eran los que entrenaron a las tropas de Figueres. Bien. Ahora, yo lo que siempre he dicho es que la calidad intelectual de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional eran personas... Ahí estaba la diferencia con las tropas nuestras, los jefes nuestros. Eran gente, muchachos universitarios en su mayoría. Yo que siempre estaba en cuestiones militares, yo sé lo que es coger un muchacho universitario y coger un muchacho que no es universitario, un obrero, y prepararlo rápidamente para una cuestión, o entrenarlo. Es muy distinto. Usted a la hora de enseñarle un arma le capta más a la hora de enseñarle una táctica. Son personas que están acostumbradas a la enseñanza y la formación, sí. A la formación. Entonces es mucho más fácil. La gente de Figueres era mucho mejor. Eran menos, pero mejor capacitados en general. Entonces, cualquier cosita ese grupo de la Legión Caribe, buenísimo, ¿verdad? El coronel
Rodolfo Quiroz era comandante, y Vico Stark, y gente de esa calidad. No había ni comparación con el pobre campesino nuestro que iba a defender las garantías sociales. Y no. Entonces había una mayoría campesina en el lado del gobierno. No, más bien en el ejército sí. En el ejército. En el ejército sí. Bueno, es que lo del ejército es una cuestión que es lo que yo quería, y yo me pongo a hablar ahora con compañeros que, en lo que estoy yo ahora, que fueron del ejército, de liberación, y yo les contaba a ellos que lo que era el ejército en ese momento, lo que eran las fuerzas militares de Costa Rica en ese momento. Imagínense que la Policía Nacional, la Dirección de Policía, lo más que contaba eran con 500 hombres en San José. Y en sí, la policía era lo que es Guardia Civil hoy. No, era distinto. ¿Qué era? Había Policía Nacional y había Ejército. Uh-huh. Ahora la Guardia Civil es una mezcla de las dos, ¿verdad? Es otra cosa totalmente distinta. La Policía Nacional era la policía nada más, el ronda, aquel que todavía mucha gente, muchas señoras hablan del ronda, aquel que iba a caballo en las noches, el ronda. La policía era una policía de ojos azules, con ninguna entrenamiento militar en absoluto. Le daban un poquito pero no tenían ningún conocimiento. Luego, en las cabeceras de provincia habían unos 60 policías en cada provincia. Eso era la Policía Nacional. ¿Y luego el ejército? El ejército no era ejército. El ejército era un grupo de personas que cuidaban las armas en los cuarteles. Aquí había dos cuarteles. El cuartel Bellavista, que es donde estamos ahora, y el cuartel de artillería, que es donde está hoy la primera comisaría y el Arsenal Nacional, contiguo a la penitenciaría central, a la antigua penitenciaría. Ahí lo que habían eran unos 100 personas en cada cuartel, entre oficiales y tropa. Una tropa de muy baja calidad, generalmente hasta descalzos, que lo que ganaban eran 40 o 60 colones mensuales. Generalmente venían de la provincia de Heredia, porque siempre en Heredia ha habido falta de trabajo. Eran solo fincas cafetaleras, no había nada. Entonces, generalmente los soldados venían de ahí. Luego un grupo de oficiales que sí estaban más o menos entrenados. Habían artilleros. Sí. Luego estaba la unidad móvil. La unidad móvil se creó aquí durante el tiempo, la administración Picado. Financiada, entrenada y equipada por la misión militar norteamericana. Yo todavía a estas horas que he estado en muchas cosas militares después de esos años, en los últimos años, considero que fueron los grupos mejor preparados que ha habido en la historia de Costa Rica, la unidad móvil. Pero no llegaban a 100 hombres, no era una compañía siquiera. No eran 100 hombres. No eran 100 hombres. No llegaban ni eran unos 3 pelotones lo más. Esos estaban armados, bien armados, tenían dos carros blindados y estaban bien armados, con morteros, con ametralladoras. ¿Eso que era un equipo de choque o un mini ejército? ¿Cómo se le puede llamar? Mire, la concepción de eso ahora uno lo llamaría infantería. Una infantería. Una infantería, no. Ni comparado a las unidades que ahora hay en el gobierno, por ejemplo, la UAI y aquellas unidades que tiene Seguridad Nacional, no. Es otro tipo, ese tipo. La unidad móvil era infantería pura, uh-huh, con un par de blindados, pero eran 60. Ya. Y después había otra gente, que era la Inspección General de Hacienda, que era el resguardo fiscal. El resguardo fiscal siempre fue un cuerpo muy bueno, muy de montaña, y resultaron buenos peleadores en el 48. Ellos llevaron mucho del peso de la guerra. Y luego estaba la Policía de Villas y Pueblos, que era una especie de la Guardia Rural de ahora. No contaba en absoluto. ¿Y en total cuántos hombres era todo, más o menos? ¿Hubo una integración de todo el grupo para el 48? No hubo integración de nada. No hubo integración de nada. El 48 se presentó el fenómeno siguiente. Por un lado estaba el gobierno, con sus poquitos recursos humanos, porque sí tenía recursos
recursos materiales en lo que respecta a equipo y munición y armas sí tenía suficientes como para haber destruido la zona de Figueres. Lo que no había era gente, ni oficialidad, ni planes, ni logística, no había nada. Ya. No había absolutamente nada. Después estaba el Partido Calderonista, que tenía sus propias fuerzas, que era una cuestión que después la vamos a analizar. Y después está el Partido Comunista, que sí tenía una buena organización militar, férrea, preparada. Ahí, ellos sí estaban bien preparados. Porque, no sé, como que eran más fanáticos en algo. Y ellos trabajan muy bien. Y el problema del gobierno es que de esas poquitas gentes que tenía que cuidar todo el país. Yo tenía que cuidar plantas eléctricas, tenía que cuidar puentes, tenía que cuidar edificios, tenía que cuidar ferrocarriles, tenía que cuidar fábricas, tenía que cuidar todo. Entonces, ¿quiénes fueron los que pelearon? Por un lado, los comunistas pelearon, donde les convino a ellos y donde quisieron. Independientemente de lo que hacía el gobierno. Totalmente, totalmente. No había coordinación entonces. No había coordinación. Y el otro lado, el Partido Calderonista, que se llenó de gente, el barrio Escalante. Nosotros los militares decíamos que se iban a untar de doctor, porque estaban a la par del doctor Calderón, pero nadie se ofrecía. Lo que se ofrecían eran gente de baja calidad, como le digo. La gente del Partido Calderonista, que sí peleó en el 55, ahí sí pelearon, ¿ve? Cuando ya fue distinto. Pero en el 48 eran muy pocos los que pelearon, a no ser los campesinos y los obreros puros calderonistas. Pero dirigencia, muy difícil. Yo me acuerdo, a no ser de don Rigoberto Pacheco, que lo mataron, de Carlos Leiva, que acaba de morir, de Manuel Eduardo Caballero, de Claudio Mora Molina, que fue un héroe del lado uno del calderonista. Es decir, si uno los cuenta, Federico Starque, son pocas personas los que pelearon de dirigencia. Y tan es así, cuando ellos pelearon, pues hubo resultados buenos. Pero en general la tropa estuvo mal dirigida. La gente que entró, se habla mucho de un general Tijerino. Yo lo conocía a él. Tijerino no era comunista. Tijerino era un militar y verdadero general nicaragüense, exilado de Somoza, que vivía en Punta Arenas. Era un joyero. Se le ofreció al gobierno para ir a pelear contra Figueres, con la condición de que después lo llevaran a él. Vean los asuntos. Entonces se le dio el mando a Tijerino de una tropa que era comunista, y él no era comunista. El segundo ahí fue Carlos Luis Fallas, que fue un buen dirigente. Y en esa columna nosotros mandamos de la artillería algunos especialistas, ametralladoristas de la oficialidad. Pelearon en San Isidro General, muy bien. Fue el lugar donde hubo más pelea, pero ahí estaba la florinata del Ejército de Liberación. Y en medio de esa falta de coordinación, y ya en la guerra, ¿cómo ustedes se ponen de acuerdo? Mire, el jefe del Estado Mayor era Mario Fernández Piso, militar de carrera, de lo mejor que había en Costa Rica. Pero yo siempre consideré que él estaba solo, él no tenía ninguna. Yo en mi carrera militar soy especialista en logística, pero me especialicé después, ¿verdad? Y ahora después yo decía, pero ¿qué es esa barbaridad? Que la gente se mandaba sin ningún plan, sin ninguna logística a la guerra. Por ejemplo, el cuartel de artillería, que era el arsenal y que siempre sigue siendo el arsenal. Después se comentó, cuando entraron los gentes de liberación, del Ejército de Liberación, que ahí estaban lleno de armas, ese cuartel, efectivamente. Claro que está lleno de armas. Y lo voy a decir porque está lleno de armas. Cuando empezó la guerra empezaron a llegar voluntarios, cantidades de voluntarios, y había que armarlos. Había orden de arriba del ministerio que había que armarlos. Entonces llegaba un bus lleno de voluntarios. Entonces iban a pelear.
nosotros ni entrenábamos gente, ni hacíamos planes. Ahí lo que se hacía era más que nada, era el arsenal. Entonces se les armaba, se les enseñaba a disparar ahí, en seco, sin práctica de tiro en absoluto, ¿no? A cómo se manejaba un Mauser. Y se mandaban, se iban. ¿Qué pasaba? Que en los primeros tiros el enemigo hay una palabra que les avanzaba las armas, se las quitaban. Y hubo casos en que les quitaron morteros, que quitaron ametralladoras de sitio, que quitaron ametralladoras de breda. Entonces se llegó a la conclusión de que esas ametralladoras pues iban a ser usadas a la hora, siempre se pensó en un combate en San José, en los cuarteles. Entonces ya no se les volvió a dar esas armas. Se les daban unos fusiles que habían viejos, los famosos cachimbones, que eran unos fusiles Remington de un solo tiro, calibre 9 milímetros. Eran de chispa, eran de un solo tiro. Un solo tiro. Eran de un solo tiro, ¿no? Sí, eran fusiles de un solo tiro, unos Remington grandes. Entonces esa gente se mandaba con eso porque ahí se presentaban en ese cuartel unas anécdotas, ahí llegaban la gente para que los armaran y se iban. Una vez llegaban los cazadoras que se llamaban en ese tiempo, los buses. A la orilla, a la parte de nosotros estaba la penitenciaría. A la penitenciaría llegaban los presos políticos. Entonces llegaba un bus en la noche lleno de presos políticos y un bus en el día a dejar los voluntarios. Una vez llegó un bus en la noche, venía de San Joaquín de Flores. Entonces metieron a todos para adentro al cuartel. Eran voluntarios, aparentemente. Entonces ya llegó un suboficial para tomarle los nombres y todo, una sola fila. Entonces se ponían los viejillos en una sola fila y el ratito haciendo filas. El hombre no podía hacerlo. Entonces ya llamó a un oficial superior. Llegaron del sargento, el teniente, hasta un capitán. Llegó. ¿Por qué es lo que les pasa a ustedes? Que no quieren hacer una sola fila para tomarle los nombres. Entonces uno por allá, viejillo, dice, mire señor, lo que pasa es una cosa, vea, nosotros no venimos para acá. Nosotros venimos para Penny porque somos los presos. Y estos son los mariachis que vienen de voluntarios. Venían en el mismo bus juntos ahí toda la mezcolanza. Es tremendo. Tremendo fue eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa gente se mandaba sin ninguna preparación. Improvisación era. Yo le hablaba de la gente del calderonismo puro. El calderonismo, no, todos éramos calderonistas, pero el calderonismo que estaba metido allí, se fueron a pelear, una vez entraron, después que la unidad móvil tomó la lucha. Con la unidad, es que me gustaría irme para atrás. El primer combate que hubo, a raíz de la muerte de don Rigoberto Pacheco y Carlos Brenes y otro oficial que se salvó, don Luis Quinto Aglio nada más, que logró llegar hasta Cartago y avisar. Inmediatamente del cuartel de artillería, que era donde estaba, era la residencia tanto del presidente como del ministro de Guerra, don René Picado, ahí en el cuartel de artillería. Se envió una columna con unos blindados. Aquí había unos 3 blindados en Costa Rica. Un tipo de carro blindado que eran blindados, pero nada más que a los lados, arriba no. Se enviaron una columna, que eran un blindado, una mezcolanza de gente de la unidad móvil y gente de la artillería. Los artilleros de la ametralladora eran gente de la artillería. Y ahí fue donde hubo los primeros heridos. El primer herido que hubo después de la muerte de don Rigoberto Pacheco, ya en la guerra, se llamó Milciades Mora. Es un señor que después trabajó muchos años de chofer de una de las cervecerías, Milciades Mora. Él llegó herido de perdigones. Los revolucionarios estaban apertrechados o escondidos en la carretera interamericana, en los paradones arriba. Y aquí los carros esos eran blindados, pero para ciudad, porque eran blindados a las orillas nada más, pero arriba no tenían techo. Sí. Entonces ahí se los comían, los disparaban. Entonces la unidad móvil empezó sus primeros ataques y con mucho éxito corrió a los revolucionarios. Y en ese momento intervino la embajada americana. La embajada americana alegó al gobierno que ellos financiaban
entrenado y apetrechaban a la unidad móvil, y que ellos no iban a permitir que un grupo así estuviera peleando a la par de los comunistas. Entonces el gobierno tuvo que sacar la unidad móvil y la puso de guardia en el aeropuerto de La Sabana. Sin embargo, se lograron sacar algunos de contrabando, algunos especialistas, morteristas, ametralladoristas. Eso se lograron salvar. Y entonces ya la misión militar se tranquilizó al ver que sus soldados, preparados por ellos y financiados, estaban en el aeropuerto de La Sabana. Sin embargo, hubo contrabando, ¿verdad? Entonces, cuando la unidad móvil fue sacada, entraron unas, porque se consideraba, porque si eran tan valientes a paliar a la gente en la calle, pues iban a ser muy valientes en el campo, las brigadas de choque. Y lo que hicieron las brigadas de choque fue saquear las casas de Figueres. Nosotros, me acuerdo que los andábamos porque inclusive muchos artículos de las habitaciones, fotografías, cartas de las familias esas, de esos andaban como trofeos, como si hubieran peleado. Y cuando llegaron, hicieron el primer contraataque, los de Figueres los sacaron hasta la carretera, por supuesto. ¿Y esas brigadas quién las entrenaba, quién las preparaba? Ahí las entregaba, pero no eran gente preparada, eran nada, eran un grupo de personas que les daban un blackjack y los tiraban a la calle a deshacer manifestaciones. Eso no tenía ningún entrenamiento, ninguna preparación, nada de nada. Mire, una de las pocas unidades calderonistas muy buenas, y no la dejaron pelear porque ya vino, la preparó el general don Jorge Borio. Y fueron las pocas, y le digo que eran gente de Barrio Luján, la mayoría de esa gente de que preparó el general Bolio, desde empezó la revolución empezó a prepararlos. Y yo los vi a ellos ya en Tres Ríos con el general Bolio, a pesar de su edad, iba a entrar por Tres Ríos. Ahí lo que pasó fue que ya los figueristas estaban en Cartago. Entonces el gobierno empezó a preparar un gran ataque para sacarlos. Iba a entrar un grupo jefiado por el coronel Enrique Alvarado, Pencho Alvarado, por el Tablazo. Iba a entrar el general Bolio por el Alto de Chomogo. Iba a entrar los comunistas con Calufa por Llano Grande. Me acuerdo que esa noche, la noche anterior a que salieran las tropas de Calufa, se hizo una recopilación de las mejores armas que habían en el cuartel de artillería. Morteros, ametralladoras, Mauser, Neuhausen, todo lo mejor que había, porque se iba a armar una columna de comunista. A mí me tocó venir con un pariente mío en el convoy que salió de ahí de la artillería hasta el anexo del Hotel Costa Rica, donde era el cuartel general de los comunistas, con esas armas. Esas armas se le entregaron al Partido Comunista para que armaran a su tropa. Los comunistas se fueron, el general Bolio esperó, Pencho Alvarado esperó, y los comunistas nunca llegaron. Las alegaciones después de ellos fue que se habían perdido y que no vieron con los caminos para llegar a Llano Grande. Ese es lo más ridículo que puede haber, ¿verdad? Porque yo escuché un relato similar, sí. Ellos no entraron nunca y se perdieron y nunca se supo qué se hicieron esas armas. Que el guía los perdió, dicen. Eso dicen ellos, ¿verdad? Pero es imposible, ¿no? Usted o cualquiera llega aquí sin necesidad. Claro que no habían los caminos que hay ahora, pero era una loquera, ¿verdad? El pretexto que pusieron. Entonces el general Bolio no entró, ni Pencho Alvarado entró. Y ya empezaron las conversaciones que estaba haciendo don Teodoro Picado con Manuel Mora y el padre Núñez. En lo que respecta a esa conversación, a mí me tocó muy de cerca, porque a mí a lo último me nombraron el can de don Teodoro Picado. Entonces yo andaba en las noches y todo con él. Era un señor que andaba en un vestido de uniforme, con el chofer y en un jeep abierto, y conmigo nada más, en plena revolución. Y decía, ¿a qué van a matar a este señor? Me van a matar a mí, a todos aquí. Y él andaba y hacía reuniones en la casa Carmelira. Y en la casa de una persona que aquí se ha mencionado en Costa Rica muy poco, que tuvo una preponderancia en la guerra del 48 y en la terminación de la guerra del 48. Yo he oído muy poco a él
Y yo me di cuenta del poder que tenía ese hombre. Se llamaba, o se llama, no sé si habrá muerto, don Álvaro Bonilla Lara. Era el ministro de Hacienda de don Teodoro Picado. Es el hombre que decidió que la guerra se parara. Y le digo, ¿por qué se paró la guerra? Porque el gobierno no tenía un 5 para pagar a nadie, para comprar comida, para nada tenía. Se llamaba don Álvaro Bonilla Lara y vivía exactamente frente a Holterman y Petschel, en un edificio de apartamentos que había ahí. Entiendo que era pariente de la primera esposa de don Teodoro Picado. Bien, entonces en términos generales, en la práctica no había ejército antes de que estallara la guerra civil. No hay ejército, no sé la unidad móvil, que era una unidad aislada, que no era como para sostener una guerra, y además que fue sacada de la guerra activa. No había. Ahora bien, ¿a usted le sorprendió el anuncio de la abolición del ejército en diciembre del 48? ¿Fue sorpresa para usted? En diciembre del 48, la abolición del ejército. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo siempre he considerado que el ejército en Costa Rica ya había dejado de existir hace muchos años, por lo que le estoy diciendo. Ahora, que hubo ejército después cuando llegó Liberación Nacional, sí hubo ejército. Inclusive después de la abolición del ejército siguió eso. La Escuela Militar de Guadalupe siguió. El ejército de Costa Rica lo abolió don Queto González Víquez. No sé si en su primera o en su segunda administración. Al abolir una cosa que es básica en cualquier ejército, que es el escalafón militar. Si en un ejército no hay escalafón militar, no hay ejército. Así de sencillo. Un ejército, para que sea ejército, tiene el escalafón militar. Si no, es un montón de gentes que de dedo, como llaman, fulano. Y don Queto abolió el escalafón militar. Entonces, ni en tiempo de don Ricardo, ni de don León, ni del doctor Calderón Huerta, había ejército, lo mismo. Unos cuantos policías ahí y unos cuantos soldados de gris, descalzos en su mayoría, que cuidaban las armas del país. Ahora, después sí puede haber habido ejército, cuando perdonazo y todo eso, ¿verdad? Bien, usted formó parte de la contrarrevolución de diciembre del 48. No, yo tuve parte en una cosa que hubo primero, que fue una azonada que hubo, un levantamiento que hubo en Macacona, en San Roque de Esparza, que un grupo de personas nos reunimos ahí con el fin de darle un golpe de Estado, armar una revolución, porque según los informes iba a eso que se vino en el diciembre iba a venir como en octubre, y fue, pero total que no vino y nos agarraron presos. Ya cuando la invasión del 48, yo ya había salido, pero no me metí en nada. ¿Y qué pasó en el primer intento, en San Roque, en Macacona? Es que nosotros, según los planes, lo que nos contaban, el grupo había estado recogiendo muchas armas aquí, y habían armas en cantidad. Esas armas estaban guardadas en una casa en Calle Blanco. Yo las vi, porque yo fui a dejar. Ya nos dieron orden de que salíamos de San José, y donde llegamos fue una finca en Macacona. En esa finca estuvimos unos 5 días, porque nosotros, según lo que teníamos que hacer, era proteger un desembarco en Matalimón, que venían los calderonistas, los exilados. Pero no llegaron las armas, en primer lugar, ni llegaron la gente de la invasión. Entonces tuvimos que salir de ahí, y algún muchacho se quedó y dijo los nombres y nos capturaron. No hubo un solo tiro, pero sí hubo cárcel, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, don Rafael, ya usted no estaba en el país para diciembre del 48, entonces. Sí estaba, pero no me metí en nada. No. ¿Y no recuerda cómo resultó el asunto en esa oportunidad? ¿En qué consistió? ¿Fue una escaramuza o fue algo serio, de veras? Yo no estuve ahí, pero sí hubo
sí hubo combates y la gente no estaba tan preparada como el 55, ¿verdad? El 55 sí fue más duro. Ajá. No le podría decir porque no estuve, ni aquí había nada organizado. Si una cosa es esa, si no se organiza entre el país, mentiras. Y la gente de Costa Rica como que no le gustan mucho las invasiones. Y si le dicen que lo que viene son nicas, entonces aunque sean calderonistas, se metían a la fuerza del gobierno, muchísimo calderonista. En ambas épocas pelearon defendiendo al gobierno establecido. Yo creo que yo también lo haría. ¿Qué pasó con el Cardonazo, don Rafael? No, con el Cardonazo yo no Tampoco estaba aquí. No. ¿Quién era la persona más popular del 48, a su criterio? Bueno, había dos personas, que eran el doctor Calderón y don Otilio Ulate. ¿Usted recuerda, don Rafael, si existía alguna frase o mote para identificar a los integrantes de cada partido? ¿Cómo no? A los calderonistas no hacían mariachis. ¿Y a la oposición? No, a la oposición no una cuestión así, ¿no? Y justamente usted era simpatizante del Republicano Nacional. ¿Cómo no? ¿Existían diferencias en el seno de esa agrupación política? Bueno, es que yo, como le digo, estaba en la parte estudiantil, yo no estaba ya en la parte de la cúpula, ¿verdad? En todo el partido siempre hay varias tendencias, ¿verdad? Y yo sé que había, por ejemplo, una tendencia de los Escalante, ahorita don Manuel Escalante, y después estaba la tendencia de los Guardia, que era muy fuerte, ¿verdad? Toda la familia Guardia. Y ambas se oponían en algunas cosas, chocaban. No, era más bien cuestión electoral. Sí había una cierta cosa con don René Picao. Sí, no era muy bien visto entre el calderonismo de la familia Guardia, porque lo consideraban pues unas personas benedizas hasta cierto punto, que no había figurado en nada en la política de los tantos años, de 8 años, y el presidente lo nombró ministro de guerra, tal vez por confianza, pero fue una persona que no fue bastante controversial. ¿Los norteamericanos ayudaron al gobierno de Picado? No, en absoluto. Más bien quitaron la ayuda. ¿Le brindaron ayuda a la oposición? No, tampoco. No. El gobierno de Picado tuvo ayuda bastante grande por parte de Somoza Viejo, Somoza García. Mandó tropas, algunas tropas vinieron, pero ahora le voy a contar qué clase de tropas también. Estábamos una noche en el cuartel cuando nos avisaron que habían llegado varios aviones con gente de Nicaragua. Entraron las tropas, venían con 2 oficiales, que me acuerdo los apellidos. Eran 2 capitanes, apellido Fonseca y Snyder. Uno de ellos tuvo mucha participación en una de las acciones en que hubo que las tropas del gobierno fueron las que pelearon más. Gente del cuartel Buenavista, o Bellavista, como la gente le dice. El nombre verdadero era Buenavista en esos tiempos. Con el coronel Mario Zamora, en el Tejar de Cartago. Ahí hubo una pelea grande. Pelearon muy bien los del gobierno contra los de la gente de Figueres. Y ahí tuvo mucha participación este oficial Fonseca de Nicaragua. El otro era un alcohólico y nunca salió a pelear. Cuando yo después de la revolución me fui a Nicaragua, ya supe la verdad de quiénes eran ellos y quiénes eran todos las tropas que habían mandado, unos 40 hombres. Los habían sacado de una prisión militar. Era gente que estaba presa, eran militares porque estaban presos. En todos los países donde hay ejército hay una prisión militar, por supuesto, porque hay un código militar que es aparte del código penal o civil del país. Inclusive en Costa Rica había. Y ellos los tenían presos. Entonces se les dijo, si quieren ir a pelear a Costa Rica, van a pelear y les damos la libertad. La libertad. Entonces se vinieron. Entonces esas gentes, a no ser Fonseca, no pelearon, se dedicaron a saquear como los de las brigadas famosas de choque. No pelearon. Durante el 48 fue eso.
48, sí. Después, lo que sí mandaron fueron pertrechos, mandaron aviadores para manejar, no mandaron ningún avión para que participara. Llegaban aviones con algunos pertrechos, con unos fusiles ahí, y algunos aviadores de la Guardia sí vinieron para manejar alguna vez algún avión aquí, porque aquí habían pocos aviadores costarricenses que estuvieran con el gobierno en ese momento. La mayoría de los aviadores comerciales, y no había la aviación ahora deportiva, sino que pues era Laxa y TACA, y la mayoría de esos aviadores eran de la oposición, como Muñeco Araya, como Núñez, como Víctor, y todo este grupo de muchachos de esos tiempos eran de la oposición. Entonces el gobierno tenía un grupo de aviadores muy poco, había unos americanos, Wilson, Spencer, no sé quiénes más, que murieron precisamente cuando estalló un avión en el aire, en el lado de San Carlos. Había un piloto muy bueno, se llamaba Jerry Delarme, también norteamericano, casado con una tica, ese sí era más relacionado. Ese era avión piloto de caza, y el gobierno tenía un par de avioncillos de caza. Ese sí tuvo bastante injerencia y peleó Jerry Delarme. Pero entonces cuando murieron esos aviadores, el gobierno nicaragüense mandó pilotos para manejar los aviones de transporte aquí. Sin embargo, sí, los norteamericanos entrenaban la unidad móvil. La unidad móvil había sido entrenada por norteamericanos. Claro que entonces, en ese sentido sí hubo ayuda. Pero no hubo ayuda antes del 48. Ajá. No hubo durante la guerra en absoluto. La misión militar americana, como le digo, más bien quitó al... Es decir, los americanos más bien presionaron al gobierno para que hiciera la paz. Una presión bastante grande. Yo me imagino que a ellos les dio miedo y nos dio miedo a todos. Le digo sinceramente, nosotros creíamos que si la guerra la ganaba el gobierno, al día siguiente haríamos otra, que era contra los comunistas. Así de bravo era el asunto. Había mucha animadversión entre los militares del gobierno y los militares del Partido Vanguardia Popular. Inclusive en el cuartel de artillería nunca entró un comunista. Ah, sí. Jamás. Entonces nos odiaban, ¿verdad? Durante el 48 o más bien durante el 49, no sé si tuvo conocimiento de eso, hubo persecución contra los comunistas. Se les encarceló, se les torturó. No, yo entiendo que inmediatamente que entraron a San José, sí hubo algunas detenciones, pero torturas, yo nunca supe de que a nadie que estuviera preso después del 49 se hubiera torturado. Yo estuve preso, inclusive, no, absoluto. Pero hubo persecución. Persecución sí hubo, pero persecución contra los comunistas prácticamente cesó después. Hubo persecución contra los calderonistas, sí hubo persecución, y fue una persecución de tipo laboral, más que nada, y económica. No había que trabajar. Ya con solo que uno lo conocieran, ya en empresas privadas no había. Y después inclusive hubo persecución en la Universidad de Costa Rica. Algunos muchachos que habían participado se les prohibió el acceso a la universidad. Y le puedo decir nombres, y no voy a mentir. Y había una persona que es alto dirigente de Liberación Nacional, como el licenciado Guillermo Villalobos Arce. Él se le prohibió los estudios en la Universidad de Costa Rica y algunos otros más. A mí no. Ajá. ¿Y a través de qué medios se atacó a los comunistas? Cuando hubo persecución. Yo no le podría decir. No recuerda. Entonces su participación, don Rafael, fue de índole política y bélica. Sí. Política poca, ¿verdad? Más que nada. A nivel estudiantil. Pasemos a eso entonces. El asunto bélico. ¿Por qué usted se integró como combatiente en la guerra civil? Sí, yo me integré como combatiente porque yo era militar. Yo, pues por relación familiar, usted sabe que generalmente
en una familia hay algún hijo que sigue la profesión de su padre, ¿verdad? Yo era el menor y estaba muy relacionado con mi papá, mis otros hermanos, uno casado, el otro vivía aquí. Entonces yo me relacioné mucho. Desde que estaba en el colegio, yendo al cuartel de ese que mi papá era comandante. Entonces me gustó, siempre me había gustado la cuestión. Y tomé cursos, como le digo, con la unidad móvil en la escuela militar y me gradué en febrero del 48, poquito tiempo antes de la... Y entonces cuando vino la azonada, participé en algunos combates, uno en Río Conejo, con la Policía Nacional al mando del coronel Diego López Roy. Solamente ahí participó, luchó. Sí, porque después ya me pusieron en otras actividades. Yo era jefe de las unidades antiaéreas que había en el cuartel de artillería y después ya me pusieron de ayudante de don Teodoro Picado, de decano, prácticamente, porque no tenía decano en ese momento, era yo. Ahora bien, ¿de dónde provenían las armas y municiones que usó usted en la guerra o la que usó el gobierno? Mire, la mayoría de las armas estaban en el país, eran del Arsenal Nacional. Eran armas que para el momento eran buenas armas. Había suficiente arma para cualquier eventualidad de ese tipo. Como le digo, el único que mandó armas fue Nicaragua, que mandó un grupo ahí, unos fusiles que hace poco vi uno aquí otra vez. Si me espera un segundo, le voy a decir la marca de esos fusiles. Eran ingleses. Ingleses. Sí. Y en el combate donde usted participó, ¿de quién recibió las órdenes? Del coronel Diego López Roy. ¿Conoció de la participación de extranjeros en la guerra? Sí. Como le digo, conocí a esos nicaragüenses, que uno de ellos peleó, ¿verdad?, de los oficiales, Fonseca. Y conocí una página negra que hay, que es la participación de un grupo de cubanos, del famoso Juan José Tavío y sus amigos, Chaco Delgado y con nosotros. Y la participación de esta gente fue una participación muy rara, porque este hombre era un hombre que vivía en Costa Rica y había venido, ¿no?, exilado, no sé qué venía a hacer. Él no se metía en política, no se había metido, pero le pusieron una bomba al negocio de él, aquí a la vuelta, aquí, al balcón de Europa. Él era casado con una hija del dueño y él era socio, y le pusieron una bomba, le destruyeron el negocio. Entonces a raíz de eso ese señor se metió a la política. Parece que había sido policía antes, en tiempo de Machado o algo en Cuba, y era una persona que en cuestiones policíacas algo sabía, pero era un matón de lo peor, ¿verdad? Y con mucho dinero. Entonces él ayudó a la policía y se logró meter hasta tener una hegemonía tremenda. Él lo nombraron, le crearon un puesto que estaba inclusive sobre la Dirección General de la Policía. Él era el inspector nacional o general de la policía. Y como, aparentemente muchas cosas que sucedieron era instigación de él, ¿verdad?, y de su grupo. Y le causó bastante daño al gobierno. Inclusive uno de sus personas, él tenía un grupo de cubanos aquí, amigos de él. Hubo uno que lo hirieron o lo mataron después de la invasión de Limón, que fue un avión a inspeccionar y le metieron un tiro en el asiento, le interesó los testículos, no sé si se murió o no. Creo que era apellido Delgado. Había uno que se llamaba Chaco Delgado, y eran unos 3 o 4 o 5 individuos de esa categoría. Después hubo otro, que se fue peor todavía, que se llamaba Aureo Morales. Aureo Morales era un dominicano, que había sido traído como técnico en tránsito por don León Cortés. Era un hombre, según parece que sabía algo de tránsito, cuando empezaron a formar ya en serio la dirección de tránsito, y él trabajaba en el tránsito.
Con el 48 el hombre estaba, o era que era el jefe político de Puerto Cortés, o no sé por qué estaba él ahí. Él se le nombró jefe militar de Puerto Cortés. Después que mataron a General Tijerino, este hombre capturó a unos muchachos de una familia infante y los asesinó. Entonces el gobierno, cuando supo eso, mandó a 2 personas que investigaran, uno de los cuales fue el coronel Egidio Durán, y el otro no sé, no me recuerdo quién era. Cuando vino el coronel Durán a dar el informe, por una cuestión tremenda, que habían recogido las cabezas de los infantes en el río Barú. Entonces el gobierno dio una orden de capturar a Aureo Morales, vivo o muerto, y logró escapar a Nicaragua. Logró escapar a Nicaragua en un DC-3 que capturó con otros. Él salió con otros y el piloto. A Nicaragua llegó solo él y el piloto. Los demás no llegaron. Ese es el famoso Aureo Morales. Después entiendo que... Don Rafael, usted tuvo acceso a planes y objetivos militares durante la Guerra Civil. Algo me di cuenta yo de algunos, como le digo, me di cuenta de este ataque que se presentaba, porque ya yo estaba en donde estaba la cúpula, ¿verdad?, del cuartel de artillería, que estaba el presidente, estaba el ministro de la Guerra, y llegaba don Mario Fernández, ahí se reunían ellos, y yo, como estaba detrás de don Teodoro siempre, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de este ataque que se presentaba contra Cartago, y me di cuenta de algunos planes que hacían para atacar la lucha, la hacienda de la lucha. Lo de San Isidro general no, porque entiendo que ahí se mandó la tropa y no hubo ningún plan, ni estaban en contacto, con el Estado Mayor, ¿verdad? Las tropas que lucharon al lado del gobierno, ¿tenían algún distintivo o clave para reconocer a sus miembros? No. Ninguno. No. ¿Y qué tipo de ropa usaron los combatientes del lado del gobierno? Ahí sí que está... Vea. Por ejemplo, sí, se trataba de uniformarlos donde fuera posible, caqui, que era lo que se usaba en esos años, ¿verdad? La unidad móvil tenía su caqui. Los oficiales de la artillería y los bellavistas pues tenían su caqui también. La policía usó el uniforme azul. Pero en general, como le digo, como no había una logística, pues no, se uniformaban con los pantalones y las camisas que se compraban en tiendas al por mayor, o hacían requisiciones. Pero no hubo una... ¿No era ropa especial? No hubo ropa especial en absoluto. ¿Y el batallón suyo tiene algún nombre? Batallón. Sí, bueno, cuando usted fue a luchar ahí a Río Conejo, me dijo. No, yo fui con la Policía Nacional adscrito, prácticamente, vulgarmente de calentura, ¿verdad? Porque yo no pertenecía a la Policía Nacional, yo estaba en el cuartel de artillería. Pero cuando se estaba preparando eso, pues me enrolé con ellos. Y entonces fui. ¿Y usted tenía responsabilidades familiares durante la guerra? No, en absoluto. Con mis padres nada más, pero era soltero. ¿Y al concluir la guerra, usted qué hizo, don Rafael? Mire, al concluir la guerra, el día que se entregó el cuartel de artillería al gobierno provisional de don Santo León Herrera, le lo entregamos al profesor don Miguel Ángel Dávila y a un señor Lines, Bernor Lines. Le entregamos ese cuartel. Ellos iban en nombre del ejército triunfador. Nosotros de ahí salimos al aeropuerto de La Sabana y nos fuimos para Nicaragua. ¿Voluntariamente o a la fuerza? Bueno, no, voluntariamente, pero a la fuerza, ¿verdad? Porque entre los arreglos que hubo entre el gobierno de Picado y el gobierno provisional de don Santo León Herrera, que un gobierno transición ahí, entonces estaba la salida se dio una lista de personas que podían irse del país, ¿verdad? Entre los cuales estaba yo. Ajá.
¿Participó posteriormente en conflictos armados? Sí, como le digo, participé en lo de Macacona, ¿verdad? Nada más. En el 55 no. En el 55 estuve a punto, pero por un minuto no pude irme en la gente que se iba para San Carlos. Yo iba para Ciudad Quesada. Y yo vivía en Alajuela y no pudieron avisarme y se fueron sin avisarme. Yo vivía en una finca. Entonces no participé en esos eventos. ¿Ha sido servidor del sector público? Nunca he sido servidor del sector público. He servido al sector público durante las administraciones de Marichande, de don José Joaquín Trejos, de don Rodrigo Carazo, de don Luis Alberto Monge, de don Rodrigo, ¿cómo se llama este señor? Oscar. De don Oscar Arias, pero en una forma ad honorem totalmente. He tenido puestos de relevancia, pero ad honorem. Siempre he servido en cuestiones militares. Sin ninguna remuneración actualmente. ¿Desde también. qué años? ¿Desde Chandi? Durante la administración de Chande, la administración de don José Joaquín y la administración de don Rodrigo Carazo y la administración Monge en los 4 años. Durante este señor Arias estuve sirviéndole sin ninguna remuneración durante 2 años. Ahora ya estoy otra vez sirviéndole al gobierno actual. También sin ningún... Es miembro de la Fuerza de la Reserva, ¿eh? Sí, soy subdirector de la Reserva de la Fuerza Pública. ¿Desde cuándo es miembro? ¿De la Reserva? Sí. De la Reserva es del año 77, a excepción de 2 años del gobierno de Arias. Hablemos unos minutitos, don Rafael, de la situación del movimiento estudiantil y universitario, ya que usted tiene bastante conocimiento de eso. ¿Por cuáles medios de información o de cuáles medios de información se valieron los universitarios para manifestarse sobre el acontecer nacional en el 48? Por la radio y por la prensa. Por radio y prensa. Sí. Y en visitas a los colegios y a las facultades, ¿verdad? Ajá. Se discutió en los órganos de gobierno interno de la universidad sobre el mismo acontecer político nacional. Era tema de discusión. Bueno, pero no era un tema de discusión oficial, era tema de discusión en pasillos y extra aulas, ¿verdad? Ajá. No se podía discutir abiertamente. No. Por lo menos en la facultad de agronomía, que era muy poco política. Y eso tal vez pasaba en la facultad de Derecho, que siempre ha sido más. Acuérdese que en esos tiempos habían prácticamente 4 o 5 facultades: Derecho, Farmacia, Agronomía, Ciencias Económicas, y no sé qué más, Filosofía y Letras sería. Era muy poco, la universidad era pequeña. Ajá. Y la más politiquera, por supuesto, Derecho, ¿eh? Así que ahí no le podría decir que a dónde llegaban las discusiones. Y en las aulas, Ni los temas tampoco. no. Temas en agronomía no. En agronomía una vez se presentó un asunto muy anecdótico. Una vez que íbamos por ahí de septiembre del 48, del 47, íbamos a una excursión por el lado del sur de Cartago, y al pasar íbamos en 2 carritos de la universidad, unas camionetillas pequeñas que tenía. Al pasar por la iglesia de Los Ángeles, uno de los muchachos, hay una maestra con unos niños de un kinder en el parque, empezaron a piropearle, a decirle, oh, mi amor, como muchachos, ¿verdad? Y estuvimos allá. Cuando regresamos, al pasar por Cartago, era un despliegue militar aquello. Y una vez para la cárcel. Entonces no se explicaba nada. Cuando nos pasaron a la cárcel y empezaron a pedir los nombres, pues yo, como pertenecía pues, al gobierno, a las agencias de policía de seguridad del país, entonces no vi mi nombre, sino que di mi carnet. Entonces aquí fue un revuelo. Inmediatamente me llevaron a la comandancia y me dijo el comandante que cómo era posible que yo estuviera metido en eso. Le digo, ¿qué es el asunto? Me dice, no, que cuando pasaron ustedes en la mañana para Paraíso, le inventaron la madre unos policías que estaban en la grada de la iglesia de Los Ángeles. Le digo, no, es cierto, yo iba ahí, yo soy el primero que hubiera protestado porque yo soy autoridad.
Entonces, le digo, a mí me gustaría que esos muchachos que usted dice que fueron insultados, los quedé conmigo. Entonces el comandante se puso nervioso y me dijo que habían salido de turno. Le digo, no, mire, yo desde que tengo 6 años aquí he estado metido en cuarteles, del tiempo de León Cortés, y mi papá siempre ha sido militar y director general de la policía, y yo sé cuándo salió una persona de turno, y si una persona a las 9 de la mañana está en servicio, a las 3 de la tarde está en servicio. Eso no es cierto. Entonces me dijo que, inmediatamente yo llamé a San José, y ya el profesor que iba con nosotros había llamado al decano de la facultad. Entonces el señor me dice, bueno, ¿y todos son de la oposición? Le digo, no, si estamos en mayoría. Eran unas cosas raras. El año en que estaba yo, habían más calderonistas que era... Siempre era al revés, pero en ese caso... La excepción. Entonces me dice el hombre, bueno, dígame los nombres de los calderonistas para soltarlos. Le digo, no, hombre, yo me quedo con todos. Y nos quedamos ahí. Total que nos soltaron pagando una multa. La facultad pagó la multa. Y después entonces, a raíz de eso, sí hubo una cuestión en los periódicos. Salieron estudiantes universitarios detenidos en Cartago por dar vidas a la oposición. Entonces nosotros salimos, todos firmamos. Era un grupo de 30 y había unos 18 calderonistas. Sacábamos una cosa en el periodismo. No fue un error de las autoridades que dijeron esto y esto. Pero no hubo ninguna cuestión en ese momento por política, no porque dijeron que habíamos insultado a unos policías, pero no hubo ningún grito. Así era la cuestión universitaria, ahí por lo menos en la Facultad de Agronomía. No hubo, ahí en Agronomía no hubo tampoco, ni con los profesores, no hubo nada. ¿Y cuáles formas de organización estudiantil universitarias existían en ese tiempo, en esos años? ¿Cuáles agrupaciones? Bueno, mire, ni siquiera había una federación. Yo creo que la federación no existía. Sí, no estaba integrada a la universidad. ¿Ah? No tenía un gobierno estudiantil. Tal vez estaba muy separado, porque la Facultad de Agronomía estaba en San Pedro, de la universidad ahora. Y la Facultad de Farmacia y Ciencias Económicas y Derecho estaba en lo que es hoy la Corte, ¿verdad? No había prácticamente ninguna. Bueno, ingeniería existía también. Ingeniería. Pero eso estaban totalmente aparte. Yo entiendo inclusive que si había una federación, no era como posteriormente la hegemonía y la preponderancia que tiene una federación de estudiantes. En ese tiempo lo que había fue eso, se hizo una cuestión política, entonces nosotros hicimos la otra. No sé cuál fue la que nació primero para contrarrestar la acción de la JUCO, se hizo la PEC, o primero se hizo la PEC y entonces después vino la JUCO, ¿no? Estaban bien manejadas en general ambas, estaban personas... ¿Quiénes eran los líderes en ambas? Mire, en la PEC había un líder indiscutible que hoy es el licenciado Álvaro Llenes Ojo. Álvaro es un abogado de mucho éxito que vive en Venezuela. Estaba Oscar Baquit, estaba Guillermo Villalobos Arce, Rodolfo Iglesias Vieto, Dorita Meneses, Miguel Valenzuela, un señor profesor Durán de Desamparados, que ya murió. ¿Y en la JUCO quién recuerda? En la JUCO recuerdo a este señor Molina Quesada, un licenciado Herrera, Ajá. Manuel Emilio Herrera, Manuel Emilio Moreno, Manuel Emilio Herrera, Cordero Crocher y José Rafael. Castro Hernández, el ingeniero Castro Hernández. El otro Castro Hernández, Luis Castro Hernández, que es abogado. Y en términos generales, don Rafael, ¿cuál fue la posición de las organizaciones estudiantiles, ya sea de secundaria como universitaria, en torno a la problemática que vio el país? ¿Había coincidencia de criterios o...? Entre una asociación y otra, eran totalmente opuestos, ¿verdad? ¿Y cómo se manifestaban? ¿Organizaban marchas? ¿Se manifestaban en la prensa, en la radio? Por las marchas, en la prensa y la radio, se formaban comités en cada colegio, en cada... ¿Con qué fin esos comités? ¿De discusión o...? De discusión y de proselitismo principalmente, ¿verdad?
Y después, a la hora de las elecciones, se sirvieron mucho de fiscales, lo que son hoy lo mismo que hacen ahora los muchachillos, ¿verdad? ¿Y en qué consistían las diferencias de criterio? Bueno, las diferencias de criterio eran totalmente partidistas, ¿verdad? Que, como siempre, la oposición lo que acusaba al partido del gobierno, y el gobierno era de fraude electoral y de persecución y de matonismo. Y los otros a ellos los acusábamos de querer, estando en la universidad, y que el partido, ¿cómo se llama?, la Unión Nacional o la oposición, lo que quería era llegar al poder para destruir todo lo que se había hecho. Ajá. Eso era, prácticamente. Ah, bueno, nos acusaban de comunistas también, por las alforjas en que andábamos. Sí, sí. Antes me mencionaba, don Rafael, de que hubo ciertas consecuencias que tuvo que pagar la universidad o las facultades como consecuencia de la finalización de la guerra civil, que se cerraron, la matrícula se restringió. Algunos. ¿Qué sucedió en concreto? Hubo un grupo de estos muchachos de la APEC que fueron acusados de haber tomado la universidad y haber hecho ahí un cuartel. Fueron acusados varios que se tuvieron que ir a El Salvador a seguir sus estudios. Uno fue Memo Villalobos, otro fue, hay una persona que fue muy, muy buen dirigente nuestro, un ingeniero, Fernán Rodríguez Gil. Y ese grupo fue suspendido. No pudieron entrar ese año 49 a la universidad. Inclusive algunos se fueron al Fernando López Herrera, que fue gobernador de San José, acaba de morir. Ellos se fueron a El Salvador, algunos de ellos, pero al año siguiente ya pudieron volver a la universidad aquí. Eso fue Yo no, por cuestiones económicas, y no, me estaba en el exilio y no pude seguir. Así que yo no podría saber si a mí me hubieran aceptado o no. Sería una especulación, ¿verdad? ¿Se abrieron facultades, escuelas o carreras después de la guerra civil? Bueno, yo entiendo que después de la guerra civil la universidad tomó un auge tremendo, ¿verdad? En general el país tomó mucho auge después de la guerra. Hay un cambio muy grande, ¿verdad? En primer lugar porque hubo unas reformas tributarias enormes, ¿verdad?, que ya habían empezado con el teoro picado, pero por la guerra no pudieron ser puestas en práctica. Entonces hubo más dinero, el Estado tuvo más dinero para todo lo que necesitaba, ¿verdad? ¿Qué papel desempeñó la mujer? Es una pregunta que se hace necesaria siempre, antes, durante y después de la guerra civil. Tremendo. La mujer, en las luchas políticas, como le digo, nosotros teníamos dirigentes femeninos muy buenos, que inclusive después cambiaron de color político, eso no tiene que ver nada. Como Dorita Meneses, era una líder fantástica, una licenciada, ella murió ella. Y en la guerra del 48 también hubo mujeres que destacaron mucho, ¿verdad? Pero en general, sí, hubo la huelga de brazos caídos, por ejemplo, que fue una de las cosas que a la larga desencadenaron la guerra, fue hecha por las señoras de la oposición, ¿verdad? Las mujeres en el Parque Nacional que se reunieron, ahí las corrieron con tiros al aire, pero entonces los hombres se metieron a defenderla, ahí salió la huelga de brazos caídos. ¿Usted, Rafael, desea agregar alguna otra cosa, alguna anécdota, algún pensamiento para terminar la discusión o la entrevista? Sí, yo siempre he creído que lo que siempre comento yo es pues que la guerra, se habla mucho de las fuerzas militares del gobierno, y según lo que he dicho ahora, usted habrá observado que no había fuerzas militares. Habían armas, pero no habían fuerzas militares. Hay más ahora, mucho más. Ahora hay una Guardia Civil muy bien preparada, y hay agencias de seguridad, y hay un reserva de la fuerza pública, y muchas cosas. Hace tiempo no había nada. Y los que pelearon, de un lado, era gente menos, pero mucho mejor preparados contra la gran masa del otro lado. Ahora, ¿por qué había masa del otro lado? Porque el gobierno tiene siempre más facilidades, ¿verdad? Y el gobierno, pero esas facilidades que tiene de conseguir gente, a la larga va en su propio perjuicio porque no es gente preparada.
Y el que está en la revolución, pues no tiene que cuidar puente, ni cuidar edificios, ni tiene que cuidar nada, que ir a pelear, ¿verdad? Entonces, y hay una cosa también más, yo siempre considero que el gobierno de don Teodoro Picado no quiso pelear, no era su lucha, es la verdad, no era su lucha. ¿De quién era la lucha entonces? El calderonismo. De don Teodoro Silva. Y él hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque tampoco abandonó, pero tal vez él se vio solo en su lucha, ¿verdad? No hubo el partido calderonista en el 48 no se involucró como debía haberse involucrado. Dejaron a la gente, la dirigencia dejó a la gente sola. Y eso puede haber sido lo que es decir, yo digo eso porque yo sí lo viví y yo veía las fallas de la gente, que no era la gente que debía estar peleando o dirigiendo, por lo menos, ¿verdad? Fue manipulado don Teodoro, en cierta forma. Difícil contestar eso, ¿verdad? Porque pues era una persona, don Teodoro era un intelectual, una persona de mucha valía. Claro que él tenía sus compromisos políticos por la gente que lo había ayudado a llegar al poder, ¿verdad? Y posiblemente fue influenciado. Sí, claro. Pero como le digo, había una persona que tenía más poder sobre don Teodoro que toda la familia Calderón, los guardias y que todos los comunistas, que todo el mundo, que era el señor de la plata. El gobierno no recaudaba un 5. ¿Cómo se podía manejar un gobierno sin un 5? Imposible. ¿Y quién era el que sostenía entonces? ¿Quién sostenía eso? Bueno, aquí la guerra fue muy corta. Se sostuvo con lo poco que tenía, pero ya llegó un momento en que el gobierno no tenía ni para pagar sueldos, ni para nada, está quebrado totalmente. Y el hombre que sabía eso era este señor Bonilla Lara. Entonces, inclusive yo supe de un plan que le propuso Nicaragua a Costa Rica, para que vean la clase de persona que fue don Teodoro Picado, que fue un patriota, de verdad. El gobierno de Nicaragua, en determinado momento, le propuso al gobierno de Costa Rica lo siguiente: abandono total de la meseta central y el resto del país. El gobierno se retiraba con sus fondos económicos, es decir, saqueo de los bancos, y todo lo que pudiera llevarse a Guanacaste. Destruya todas las instalaciones, las plantas, todo. Vea qué cosa más fea. A Guanacaste, y el gobierno se refugiaba en Guanacaste, y ahí entonces sí venía todo el ejército, la ayuda de Nicaragua y otros países para hacer una contraofensiva. Claro, eso fue como el insulto más grande a don Teodoro Picado, ¿verdad? Era casi vender la patria, ¿no? Era una cosa de destruir lo poquito que teníamos en ese momento para irnos. Y imagínense el baño de sangre que... Porque el 48 se habló mucho muerto y no hubo tanto muerto. Se habla de miles de muertos. No. Yo no creo que en el 48 los muertos llegaron ni a 300 muertos. Esas pilas de cadáveres que decían en Cartago. No. 20 cadáveres ya es una pila de cadáveres, ¿verdad? En San Isidro General es donde murieron más, y en el Tejar. Pero no llegaron a esa cantidad. En Limón, por ejemplo... murieron como 2 personas, un señor Salazar que murió en accidente y Mesa, el coronel Mesa. Nada más, de las tropas del gobierno solo Mesa murió a las tropas que entraron. Es decir, unos 300, 400 muertos es lo más, y exagerando tal vez, no los miles de muertos que dicen, jamás, ¿a dónde? ¿Quiénes? No. Eso no es así como lo han dicho. ¿Alguna vez ha hecho público su testimonio? Jamás. No, es la primera vez. Y nunca creí que lo iba a hacer público. Usted me mencionaba el nombre de varias personas vivas, por supuesto, que participaron en forma activa en el 48. Me mencionaba a Oscar Baquit, sí, a Álvaro Muñoz, a Luis Figueroa y a Jesús Acuña. ¿Recuerda algún otro más?
O si no lo dejamos así. No me acuerdo. ¿Usted de casualidad desciende de algún personaje famoso de la historia? ¿Usted o su familia? Sí. En los antecesores míos, apellido Peralta, hay varios de ellos que firman el acta de independencia. Uh-huh. Creo que son 2 o 3. Inclusive el ascendiente directo. Y desciendo también de un militar, por otra de las ramas mías, se llamó Federico Fombilo, que fue el don Juan Rafael Mora antes de la guerra del 56. Trajo un militar, un ingeniero militar, se llama Alexander Fombilo, que lo trajeron para abrir el camino hasta el río San Juan. Ajá. Estando él aquí, vino la guerra del 56, y él trajo un hermano menor que era médico militar, Federico Fombilo. El general, era el Alejandro, tenía título nobiliario, se habían tenido que huir de Prusia, donde eran ellos, por las cuestiones internas de Europa Central en el siglo pasado. Y era ingeniero militar y se vino a Costa Rica y trajo al hermano. Él murió por la fiebre, por el cólera. Uh-huh. Y el otro, el hermano, de ahí descendemos todos. Bien. El Archivo Nacional y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica desean expresar su agradecimiento al señor Rafael Alberto Peralta Arias, su visita y participación en el programa de Historia Oral que ambas instituciones impulsan, como también el aporte que le ha hecho a la historiografía costarricense.